del apunte que habíamos comenzado a ver, dice razones trigonométricas, ¿se acuerdan? Y ese apunte lo dejamos en pausa, y ahora lo vamos a retomar, vamos a ver problemas de aplicación, y vamos a ver el teorema del seno y teorema del coseno, que son herramientas que nos van a permitir resolver problemas en cualquier triángulo, no solamente el triángulo rectángulo. ¿Ya? Bien. Vamos a comenzar entonces. Ya. Déjenme agrandar la pantalla. Ya. La primera ley que nos va a permitir resolver triángulos que no sean rectángulos es la ley de los senos. ¿Ya? En el fondo, el objetivo de esta parte es poder determinar medida de los lados, de los tres lados, de los tres ángulos de un triángulo cualquiera. Entonces, por ejemplo, si tenemos un triángulo cualquiera, de un triángulo A, B, C, de ángulos alfa, beta y gamma, de ángulos interiores alfa, beta y gamma, la ley de los senos nos dice lo siguiente: si tenemos alfa, beta y gamma, los ángulos interiores de un triángulo ABC, cualquiera, y sean A, B y C las longitudes de sus lados respectivos, o sea, en el fondo, si este es alfa, el lado que está enfrente es A, si este es beta, el lado que está enfrente es B, y si este es gamma, el lado que está frente al vértice T, le llamamos C. Entonces vamos a tener que se cumple siempre, siempre, siempre en cualquier triángulo que seno de alfa, ese es su lado correspondiente a, o sea, seno de este ángulo es a A, como seno de beta es a B, como seno de gamma es a C. ¿Ya? La demostración ustedes le pueden echar un vistazo, no es una demostración complicada, la podemos mirar de todas maneras. Tenemos, a ver, por ejemplo, para demostrar esto que está acá tenemos que considerar, por ejemplo, una cierta altura. Una altura h, por ejemplo, en este caso particular vamos a hacer la altura que pasa por el vértice A y termina en su lado que es A. ¿Ya? Vamos a utilizar un triángulo acutángulo, esto es que los tres ángulos, alfa, beta y gamma, son menores de 90. ¿Ya? Entonces consideramos esta altura, como les dije recién, y claramente nosotros sabemos que una altura es perpendicular al lado donde termina, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, claramente, cuando lanzamos una altura se generan dos triángulos rectángulos, a saber este, un triángulo rectángulo, y este otro triángulo rectángulo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que pensando en este triángulo que está acá, seno de este ángulo, seno de beta, es igual al cateto opuesto, partido por la hipotenusa, ¿no es cierto? H partido por C. Seno de beta es igual a H partido por C, ¿cierto? De donde podríamos despejar H, que es la altura, que va a ser C multiplicado por seno de beta. Hasta ahí me imagino que nadie tiene ningún problema, ¿cierto? Despejando el H, H sería igual a C por seno de beta. Además, si consideramos, por ejemplo, seno de gamma, que este ángulo que está acá, seno de gamma va a ser igual al cateto opuesto, que es H, partido por la hipotenusa, que es B, ¿no es cierto? ¿Sí? Por lo tanto, seno de gamma es igual a H partido por B. Y por lo tanto, de aquí también podemos despejar el H, donde H va a ser igual a B por seno de gamma. Y por lo tanto, si H es igual a C por seno de beta, y HB por seno de gamma, sin ningún problema nosotros podemos dejar pasar para el otro lado beta, o sea, nos va a quedar seno de beta partido por B, igual a seno de gamma partido por C. ¿De acuerdo? De la misma forma, pero ahora considerando la altura que corresponde al vértice C, o sea, haciendo exactamente lo mismo, si tomamos la altura que pasa por el vértice C, sería esta que está acá, perdón, se me enchucó la altura, no la estoy dibujando en todo caso. De aquí hasta acá, consideramos esta como H, y aquí en el lado AB se van a generar de nuevo dos triángulos rectángulos. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos antes, y vamos a llegar a esta otra relación, y por lo tanto, igualando, vamos a tener que seno de alfa es a A, como seno de beta es a B, como seno de gamma es a C. ¿De acuerdo? Esto se cumple siempre, siempre, siempre. Entonces, también tenemos la ley de los senos, de los cosenos, perdón, que nos dice lo siguiente, esta es la ley de los senos, que si tenemos de la misma manera alfa, beta y gamma, ángulos interiores de un triángulo cualquiera, y tenemos A, B y C, las longitudes de sus lados respectivos, entonces siempre se va a cumplir
que este lado, que es a al cuadrado, este que está acá, este lado al cuadrado va a ser igual a la suma de los otros dos al cuadrado, o sea, b cuadrado más c cuadrado, menos 2 veces la multiplicación de estos dos, 2bc, por el coseno del ángulo que forman estos dos, o sea, en este caso alfa. Entonces, el b al cuadrado, que sería este otro lado, al cuadrado, de la misma manera, va a ser igual a el cuadrado de cada uno de estos, o sea, sería c cuadrado más este que está acá, que es a al cuadrado, menos 2 veces a por c por el coseno del ángulo que forman. En este caso que forman los otros dos, que forman a con c. O sea, en este caso sería beta. Y de la misma manera, c al cuadrado, que este otro lado al cuadrado, va a ser igual a este al cuadrado, que es a cuadrado, más este otro al cuadrado, que es b cuadrado, menos 2 veces bc, por el coseno del ángulo que forman estos dos, que en este caso es gamma, que es lo que aparece acá. ¿De acuerdo? Que aparece la demostración, pero ustedes revísenla porque no es difícil, ¿ya? Y vamos a ver aplicaciones de esto, o sea, en el fondo, que tenemos que tener presente este teorema, ¿ya? Y este otro teorema. Usando teorema del seno, el coseno y obviamente elementos de geometría básica, ¿ok? Veamos el problema. Altura de un edificio. Un edificio está al lado de una colina que baja formando un ángulo de 15 grados. A ver, vamos a ampliar un poquito la figura, la ventanita. Espérenme. Uy, perdón, se me fue. Ya, un edificio está al lado de una colina, aquí hay una colina, que baja formando un ángulo de 15 grados. Cada vez que hablamos de esto es con la horizontal, por lo tanto este ángulo que está acá abajo es 15 grados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y aquí hay un edificio que está al lado de una colina. El sol está sobre la colina, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos un sol que está sobre la colina, o sea, acá arriba, y desde el edificio tiene un ángulo de elevación de 42 grados, o sea, lo que estamos diciendo, cuando algo sonó algo raro. Tenemos acá, alguien se está secando el cabello, lo pillé, sonó así como un secador de pelo. En fin, tenemos acá la horizontal. Fíjense ustedes que desde la horizontal hacia arriba hablamos de ángulo de elevación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si dice desde el edificio tiene un ángulo de elevación, o sea, el sol de 42 grados, o sea, de aquí hasta arriba hay 42 grados, por acá arriba está el sol, ¿de acuerdo? Entonces el sol genera de aquí hasta acá. Si nosotros estuviésemos parados acá y miramos hacia arriba, vamos a ver el sol con un ángulo de elevación de 42 grados, eso dice. Entonces dice, calcular la altura del edificio si su sombra mide 36 pies de longitud. O sea, cuando hablamos aquí tenemos el edificio, este edificio da sombra, y este segmento que va desde acá hasta acá corresponde a 36 pies. ¿De acuerdo? Ya, les voy a dar 2 minutos para que echen un vistazo al problema y lo vamos a discutir inmediatamente. Continuamos. Ya. Entonces, vamos a considerar CH. Fíjense que la pregunta es calcular la altura del edificio, ¿ya? Sabiendo esta información de acá. Espero que esté para todos claro el enunciado del problema, ¿cierto? O sea, aquí en el caso particular acá dibujamos el edificio y todo lo demás, pero la idea es que ustedes traten de hacer un dibujo lo más limpio posible, ¿de acuerdo? O sea, con líneas donde ustedes vayan diciendo, este es el edificio, de acuerdo, no necesitan hacer un tanto monito, ¿ya? Este monito está hecho solamente para que se comprenda el problema, ¿ya? Siempre, siempre, siempre hay que tratar de visualizar triángulos rectángulos dentro de lo posible, y si no, trabajamos con el teorema del seno, el coseno y el teorema del coseno, ¿de acuerdo? Pero inicialmente uno trata de visualizar triángulos rectángulos, ¿ok? Entonces consideramos H la altura del edificio, que es nuestra incógnita, ya, sobre la pendiente, digamos, de aquí a acá. No estamos hablando de la altura del edificio de aquí hasta la horizontal, porque esa no sería la altura del edificio, ¿sí? ¿Cierto? Entonces estamos tomando H, la altura que va de aquí a acá.
Entonces, con lo cual se forma un triángulo rectángulo QPS, fíjense, Q, P y S, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Entonces, vamos a tener alfa más 15 grados. A ver, veamos acá. El alfa, si consideramos este ángulo que está acá como alfa, si esto es alfa, ¿qué cosa es alfa? Acordémonos que este pedacito es 15 grados y esto entero vale 42, por lo tanto, el alfa más los 15 grados nos debe dar 42, ¿no es cierto? Ahí no me imagino que no hay ninguna duda. Por lo tanto, el ángulo alfa, que es el ángulo que aparece acá, mide 27 grados, ¿no es cierto? Que sería la diferencia entre 42 menos 15. Como el triángulo QPS es un triángulo rectángulo, fíjense ustedes que nosotros sabemos que este ángulo más este nos tienen que dar los 90 grados, ¿cierto? Por lo tanto, en particular, gamma más alfa, perdón, gamma más este que está acá, que es 42, nos tiene que dar 90 grados, ¿cierto? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo cualquiera nos da 180, ¿cierto? Por lo tanto, gamma más 42 nos tienen que dar 90, donde sabemos que ese ángulo gamma mide 48 grados. ¿Ya? Entonces vamos a ir escribiendo encima la información que ya estamos sacando. Este ángulo que está acá es 48 grados. 48 grados. Este ángulo alfa que está acá, 27 grados. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros con la información que nosotros sabemos hasta este momento? Fíjense que tenemos un ángulo, otro ángulo. Si nosotros quisiéramos saber este otro, también lo podríamos sacar fácilmente, ¿no es cierto? Porque 48 más 27 más ese ángulo nos tienen que dar 180. Pero no es el caso. ¿Por qué? Porque con estas herramientas nosotros ya podemos saber, podemos determinar el h, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que si esto es h, fíjense que tenemos este lado que está justo frente al ángulo que conocemos, y también tenemos un ángulo que está justo frente al otro lado que conocemos. Por lo tanto, vamos a tener que seno de 27 grados, esa h, al lado que está enfrente, como seno de 48 es al lado que está enfrente, que nosotros ya sabemos que mide 36. ¿De acuerdo? O sea, seno de 27 es a h, como seno de 48 a 36, por lo tanto, despejando el h, nos queda que h va a ser igual a 36 multiplicado por seno de 27 partido por seno de 48, y eso nos da aproximadamente 21,99. Bueno, ahí vemos en qué dimensiones está planteado el problema. Sería 21,99 pies. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ya. Ahora otro tipo de problema. Déjenme borrar esa rayita que me quedan ahí. Si hay alguna pregunta, ustedes me dicen. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Otro tipo de aplicación es, por ejemplo, cuando se habla de rumbos de dos barcos. ¿Ya? Entonces, dice, dos barcos salen de un puerto a las 7 a.m. Ya tenemos un barquito, otro barquito. Uno viaja a 12 nudos, que son millas náuticas por hora, a eso se refiere con 12 nudos, millas náuticas por hora, y el otro a 10 nudos, ¿ya? ¿De acuerdo? Si el barco A, el primer barco, a ver si dice, si el barco A se mueve más rápido, si el barco más rápido, que sería el que va a 12 nudos, mantiene un rumbo noroeste. A ver, vamos visualizando la información. Bueno, voy a leer el problema y después la vamos a visualizar en la gráfica. Mantiene un rumbo, si el barco más rápido mantiene un rumbo, ahí hay un problema con el acento, ahí dice el barco más rápido, mantiene un rumbo de 47 grados noroeste y el rumbo del otro es 20 grados suroeste. ¿Cuál es su separación? Redondeando milla náutica a las 11 a.m. de ese día. Ya. Visualicemos la situación. Tenemos un barquito, tenemos otro barquito. Fíjense, nosotros siempre que se nos habla de en este caso, norte, sur, este, oeste, ¿no es cierto? A ver, acá como
Déjenme rayar encima. Vamos a poner lápiz rojo, vamos a poner lápiz fucsia. Tenemos el norte, el sur, el este y el oeste, ¿cierto? Podríamos trazar una línea así para poder tener norte, sur, este, oeste. Entonces, dice que el barco más rápido mantiene un rumbo noroeste, fíjense, norte, sur, este, oeste. Entonces, cuando ustedes tienen norte, sur, este, oeste, tienen un cuadrante, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Entonces, si en la información se habla de aquí noreste, este sería noreste, ¿no es cierto? Bueno, la villa no me escribe, pero sería el primer cuadrante, si tenemos, va en la dirección noreste. El segundo cuadrante, noroeste, acá abajo sería suroeste, ¿cierto? El tercer cuadrante es suroeste, y el cuarto cuadrante es sureste, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos que visualizar los ángulos dependiendo de la información que se entregue. Esto es importante porque a veces uno se pierde un poco con esta cosa como espacial. Entonces siempre hagan esta tablita doble entrada, norte, sur, este, oeste, ¿de acuerdo? Y ahí visualizan dependiendo de la información en qué cuadrante ustedes tienen que dibujar los ángulos, ¿ok? Ya, entonces, dice que el barco que va más rápido mantiene un rumbo noroeste 47 grados. Entonces, ¿dónde está noroeste? En el segundo cuadrante, acá. Entonces marcamos a través de esta, en ese sentido, los 47 grados. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos el barco que va más rápido, que acordémonos que viajaba a 12 nudos. ¿De acuerdo? Y después, y el rumbo del otro es suroeste 20 grados. Sur, oeste, se fijan tal como aparece acá. O sea, para que vean desde dónde a dónde tienen que medir. Sur, oeste. Primero está en el tercer cuadrante. Entonces parte de acá, siempre en la línea norte-sur, primero norte-sur, y a partir de esa línea, dibujan hacia el lado que corresponde. Si hubiera sido sureste 20 grados, habría sido de aquí para acá. Y ahí habrían habido 20 grados. Si hubiese sido en la dirección sureste, por ejemplo. Y obviamente habríamos tenido la línea por acá. ¿Ya? Pero bueno, no es el caso. ¿De acuerdo? Ya, norte, sureste, oeste, 20 grados al suroeste. Entonces la pregunta, ¿cuál es su separación a las 11 a.m. de ese día? Entonces se está preguntando, estos barcos, la separación sería esta línea que corresponde a C. ¿De acuerdo? ¿Ok? Y ambos salieron a las 7 a.m. Ya, primero, ¿está claro para todos? Creo que no volví a grabar, estoy grabando. Oh my God, ¿estoy grabando o no? Sí, profe. Vale, ya, qué susto. Pensé que iba a tener que decir todo. ¿No? Ya, a ver. Aterricen esto. ¿Hay alguna pregunta que se les ocurre en este momento? ¿No? Ya, muy bien. Sigamos. Primero, el tren por transcurrido, si los dos partieron a las 7, de las 7 a las 4, 8, 9, 10, 11. Han pasado 4 horas, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, fíjense ustedes, si uno viaja a 12 nudos, como la respuesta nos piden todo en millas náuticas, vamos a hablar de millas náuticas. Entonces, este que viaja a 12 nudos, o sea, a 12 millas náuticas por hora, como ya pasaron 4 horas, ha recorrido 4 multiplicado por 12, ¿no es cierto? Que es la velocidad, como el número de horas multiplicado por la velocidad que lleva, por 12, entonces ha recorrido 48 millas náuticas, ¿de acuerdo? Porque acordémonos que recorría 12 millas náuticas por hora, por lo tanto si han pasado 4 horas sería 12 por 4, por las horas que han pasado, o sea 48 millas náuticas desde el puerto, ¿de acuerdo?
y el más lento, las 4 horas por las 10 millas náuticas que se entregaban en el enunciado, o sea, ha recorrido 40 millas náuticas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Que con esta distancia vamos a tener que este segmento vale 48 y este otro segmento vale 40, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos que identificar cuánto mide este lado C, teniendo este lado que vale 40, este otro lado que vale 48. ¿Ya? Ya. Este es el triángulo que nos queda pensando a las 11 horas. No es el mismo triángulo si pensamos a las 12, va a tener otra magnitud, porque si fuera a las 12 horas, claramente sería, han pasado 5 horas, por lo tanto sería en este caso 12 por 5, y en este caso sería 10 por 5. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, en este triángulo, C obviamente es la distancia que separa los dos barcos, y gamma es el ángulo opuesto a este lado. Vamos a considerar este ángulo que está acá. Este ángulo claramente lo podemos calcular, ¿no es cierto? Porque sabemos que este ángulo entero es un ángulo de 180 grados, ¿cierto? Por lo tanto, gamma va a ser igual a 180 menos la suma de 47 más 20. O sea, va a ser 180 menos 67, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda que gamma vale 113. Por lo tanto, en este momento nosotros sabemos que este que está acá, este ángulo que está acá, este angulito que está acá, es 113 grados. 113 grados. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y ahora, ¿qué sabemos nosotros? Fíjense que es este el que queremos identificar, y nosotros sabemos por la ley de los cosenos que este lado al cuadrado, que es nuestra incógnita, va a ser igual a este otro lado al cuadrado más este otro lado al cuadrado menos el doble de este multiplicado por este por el coseno del ángulo que está justo enfrente del lado que andamos buscando, por coseno de 113. ¿Se fijan que esto que está escrito acá? ¿De acuerdo? Y aquí hacemos los cálculos correspondientes y nos queda 74,51. Me gustaría que sacaran su calculadora, estimados. Saquen su calculadora para que hagan el cálculo. Fíjense que si ustedes toman el ángulo, si toman este ángulo en degree, en grados, o sea, si tienen la calculadora en degree, tienen que poner este ángulo en grados. Si la tienen en radianes, tendrían que poner este ángulo en radianes. Ya, entonces hagan el cálculo para que me digan si efectivamente les da este valor. Voy a darle unos minutos. ¿Ya? Entonces, si le dio ese valor, usted le saca la raíz a ese número y le debería dar, o sea, no debería dar, es 74,51 en millas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Estimados. ¿Sí? ¿Les dio eso? Sí, 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 o no. ¿Bien? Y eso es teorema del seno y teorema del coseno. Ya. Entonces, van a resolver, les voy a dar unos minutos para que resuelvan la siguiente ecuación trigonométrica. Seno de x menos coseno de 3x igual a coseno de 5x menos seno de 3x. Esto es cuando x está entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ya. Manos a la obra.
¿Alguien tiene su micrófono encendido? ¿Se escucha? Si se fijan, podríamos ocupar esta fórmula. Obviamente arreglando la ecuación para que nos queden senos, o coseno más coseno, o seno menos seno, o coseno menos coseno, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? La idea es que ustedes aprovechen y trabajen para que vamos viendo claramente qué nos convendría hacer acá. Primero, dejar seno, coseno, ¿no es cierto? Estimados. O sea, nos convendría poner acá seno x más seno 3x igual a coseno 5x más coseno de 3x. ¿Yo? Ya. Les voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan. Les voy a preguntar la respuesta. Entonces, por favor, les pido que trabajen. ¿Ya? Esta clase de aquí en adelante vamos a trabajar en conjunto. Un ratito los voy a hacer trabajar a ustedes y les voy a preguntar con nombre y apellido si llegaron a algo. Si no llegaron a nada, no importa, me dicen nomás, profe, no lo alcancé a hacer o me perdí. Entonces cuando me dicen me perdí, es una oportunidad para mí para poder explicarles más cosas. ¿Ya? Ya, tienen 5 minutos para trabajarlo. Con las fórmulas del formulario que les proyecté. ¿Ya? Ya, manos a la obra. Vamos haciéndolo juntos entonces. Ya. ¿Nosotros qué sabemos respecto de seno de alfa? A ver, voy a escribir las fórmulas acá abajo. Nosotros sabemos, a ver, alguien que me escribió en el chat, a lo mejor me van a dar la respuesta. Ah, no, ya. Ok. Es un poquito que tengo que cerrar. Acá. Ya. Nosotros sabemos, voy a escribirlo acá abajo, que seno de alfa más seno de alfa más seno de beta, son las que vamos a ocupar, es 2 veces seno de la suma partido por 2, multiplicado por el coseno de la diferencia partido por 2, ¿no es cierto? Esa es una, y vamos a ocupar coseno de alfa más coseno de beta, que es 2 veces el coseno de la alfa más beta medio, por el coseno de alfa menos beta medio. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya. Entonces estas dos formulitas son las que vamos a utilizar. Entonces tenemos acá, nos va a quedar 2 veces el seno de la suma, x más 3x nos quedaría 4x, partido por 2 nos quedan 2x, ¿cierto? Por el coseno de alfa menos beta, o sea, x menos 3x sería menos 2x, partido por 2 sería menos x. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, cierto? ¿Sí? Usando la primera fórmula. Sí. La segunda fórmula, coseno, sería 2 veces el coseno de la suma, 5x más 3x son 8x, 8x partido por 2 nos quedan 4x, por el coseno de la resta, 5x menos 3x, nos quedan 2x partido por 2, nos queda x. ¿De acuerdo? Además, nosotros sabemos que coseno de menos x es lo mismo que coseno de x, ¿no es cierto? Eso es siempre, ¿por qué? Porque coseno es una función par, ¿de acuerdo? ¿Ya? Por lo tanto, nosotros de acá vamos a tener coseno de menos x, es lo mismo que coseno de x, o menos coseno de x, perdón, es una función impar. Siempre tengo que hacer el circulito yo para acordarme. Esto es coseno de x, y coseno de menos x, no, es igual a coseno de x, es el mismo, está bien dicho lo que había dicho al comienzo, bien dicho lo que había dicho al comienzo. Entonces, ordenando, nos va a quedar, bueno, los dos se simplifican, ¿de acuerdo?
Acá no podemos simplificar este coseno de x con este coseno de x porque contiene incógnita. Simplificamos los dos porque nosotros aquí el 2 no tiene incógnita, ¿de acuerdo? ¿Por qué no podemos simplificar el coseno de x con el coseno de x? Porque primero se nos van soluciones, y segundo, porque nosotros no sabemos si coseno de x es 0. O sea, en el fondo, cuando uno simplifica este con este, es porque, por ejemplo, este pasa dividiendo para el otro lado. Pero para pasar dividiendo, nosotros tenemos que tener la certeza que no hay divisiones por 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no podemos pasar dividiendo o simplificando expresiones que contengan la incógnita, a menos que nosotros estemos seguros que esa expresión no es 0. Eso sí lo podemos hacer, ¿no es cierto? Ahí no hay problema. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estimados? Sí, profe. ¿Ya? Entonces de acá, claramente nosotros podríamos factorizar por coseno de x, ¿no es cierto? Entonces nos queda coseno de x factor de seno de 2x menos coseno de 4x. Y esto igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, de acá, nosotros ¿qué tenemos? Tenemos un producto igual a 0. Entonces ahora tenemos que concentrarnos en ver para qué valores de x este producto es 0, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener acá dos posibilidades, que coseno de x sea 0 o que seno de 2x menos coseno de 4x sea 0. ¿De acuerdo? Entonces, en el primer caso, coseno de qué ángulo nos da 0, ¿cuál es el ángulo principal tal que nos da 0? El ángulo principal, tal que coseno de x sea 0, es x igual a 90 grados, o x igual a pi medio. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, este es el ángulo principal. Fíjense ustedes acá que nosotros tenemos coseno de qué ángulo nos da 0. Acuérdense que el coseno es la proyección del punto sobre el eje X. Entonces buscamos todos los ángulos tal que coseno de X sea 0, o vamos a nuestra nubecita y nos va a aparecer que el ángulo es 90 grados. Este es el ángulo principal. Ahora, como nosotros estamos sacando todas las soluciones, ojo, no estamos buscando solamente las soluciones que estén entre 0 y 2pi, sino que estamos considerando todas las vueltas habidas y por haber, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, si este es el principal, fíjense, también, por ejemplo, estaría pi medio, pero si caemos acá, fíjense, de aquí a acá es pi medio. Aquí es pi, aquí es 3 pi medio. Coseno de 3 pi medio, si ustedes toman la calculadora, ponen 270 grados, de nuevo nos da 0, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, uno es pi medio y el otro es 3 pi medios. Entonces, como solución de esto que está acá, en el fondo va a ser pi medio más 2k pi, o más, 3 pi medio más 2k pi. La manera más sencilla de visualizar esto que está acá es que nosotros consideremos, fíjense, si nosotros ponemos, a ver, ¿cómo le puedo poner? Allá, aquí hay un ángulo, aquí hay otro ángulo, de aquí a acá hay pi medio, pero de aquí a acá este ángulo es menos pi medio, ¿no es cierto? Más pi medio o menos pi medio. 3 pi medio es lo mismo que digamos menos pi medio, por lo tanto podría ser, el x sería más menos pi medio, ¿cierto? Si partimos de aquí a acá, pi medio. Si partimos de aquí para abajo, menos pi medio. Estos que están acá son los dos ángulos principales. Entonces, a esto tenemos que agregarle todas las vueltas. O sea, me explico. De repente, si nosotros estamos acá en pi medio positivo, nos damos una vuelta, le sumamos 2pi. Si nos damos otra vuelta, le sumamos más 2pi más 2pi, que sería 2 por 2pi. Si nos damos una tercera vuelta, sería 3 por 2pi. Si nos damos otra vuelta, se fijan que un montón de ángulos van cayendo en el mismo puntito. Por lo tanto, como nosotros consideramos todas esas vueltas, sumándole,
2K pi. Una vuelta sería cuando K vale 1, donde K pertenece a Z. Entonces, una vuelta sería cuando K vale 1, o sea, de aquí, una vuelta. Después cuando K vale 2, tenemos 2 vueltas. Después cuando K vale 3, etc. ¿De acuerdo? Y las vueltas nos podemos darla en positivo o nos podemos dar la vuelta al revés, digamos, negativo. Por eso K pertenece a Z. Por lo tanto, todos los ángulos, todos, absolutamente todos los ángulos son de la forma x igual a más menos pi medio más 2K pi. ¿Se entendió esa parte que está ahí, estimados? ¿Y sí o no? ¿Sí? Ya. Sí. Veamos la segunda parte. La voy a hacer con lápiz rojo. Cuando nosotros vamos a tener que seno de 2x menos coseno de 4x es 0. Bueno, vamos a tener que trabajar un poquito esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tener seno de 2x igual a este que está acá, lo podemos transformar, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿A qué es igual este que está acá? Fíjense. Es coseno de un ángulo doble, ¿no es cierto? ¿Sí? Coseno de 2 veces un ángulo es coseno cuadrado del ángulo menos seno cuadrado del ángulo. Esto es una identidad trigonométrica, coseno del doble de un ángulo. Por lo tanto, esto que está escrito acá es lo mismo que seno de 2x menos, paréntesis, coseno al cuadrado del ángulo de 2x menos seno cuadrado de 2x. Y esto igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Profe, ¿por qué usted asume que el ángulo es 2x y no 4x? Ahí me perdí. No. Acá, porque si usted tiene coseno de 4x, Mm, lo mismo que coseno de 2 por 2x. ya. Y por lo tanto, el doble de qué ángulo, ¿me entiende? Este Ay, es el ángulo, ¿se fija? Porque el doble de este ángulo. Entonces, teta, en la fórmula, mm, ya entendí. ¿de acuerdo? Gracias. Mire, ahora de la misma manera, nosotros podemos pensar esta misma fórmula, observe acá, pensando, por ejemplo, ¿qué cosa es coseno cuadrado de teta? Es 1 menos seno cuadrado de teta. Que esta nos conviene más usar que esta, ¿cierto? Menos seno cuadrado de teta. ¿Sí o no? Y esto es 1 menos 2 veces seno cuadrado de teta. ¿Me siguen acá abajo? Sí. Ya. Lo mismo, o sea, podríamos haber usado al tiro esta, pero bueno, como ya reemplacé acá, vamos a hacer lo mismo acá. Esto que está acá es lo mismo que seno de 2x menos coseno cuadrado de 2x es 1 menos seno cuadrado de 2x menos seno cuadrado de 2x igual a 0. ¿Vamos bien hasta ahí? El coseno cuadrado de algo siempre es igual a 1 menos seno cuadrado del algo. ¿Sí? Esto es este. Ya, entonces si nosotros desarrollamos nos va a quedar seno de 2x menos 1 menos 2 seno cuadrado de 2x igual a 0, ¿cierto? Entonces nos va a quedar seno de 2x menos 1 más 2 seno cuadrado de 2x igual a 0. Y si esto lo ordenamos un poco, nos va a quedar 2 seno al cuadrado de 2x más seno de 2x menos 1 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué es esto, estimados? ¿Qué es esto?
a lo que llegamos? ¿Qué tipo de ecuación se les ocurre que pueda ser esta ecuación de primer grado, de segundo grado? ¿Qué tipo de ecuación es? Es una ecuación de segundo grado. Fíjense que tienen 2 veces algo al cuadrado más el mismo algo menos 1. Entonces, por ejemplo, podemos llamar u a seno de 2x. Entonces vamos a tener 2u cuadrado más u menos 1 igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos que resolver? Resolver esta ecuación de segundo grado. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución? U va a ser igual, bueno, aquí el A vale 2, el B vale 1, el C vale menos 1. U va a ser igual a menos B, más menos la raíz de B al cuadrado, que es 1, menos 4 por A y por C, ¿cierto? Y todo esto partido por 2 veces A. Entonces, U va a ser igual a menos 1, más menos la raíz de menos 2, raíz de 9. Ah, perdón, puse A. El A vale 1, el A vale 2. 2 por 2. ¿Cierto? O sea, vamos a tener un valor de U, que sería U sub 1, que sería menos 1 más 3, que sería 2 partido por 4, o sea, igual a 1 medio. Y vamos a tener un valor U sub 2, que va a ser 1 menos 3, que sería menos 4 partido por 4, que sería menos 1. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con esto? Entonces, acabamos de resolver la ecuación. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Vamos a tener entonces lo siguiente. Esta ecuación que está acá arriba, entonces, nos va a quedar, pensando en la sustitución que acabamos de hacer, luego vamos a tener que seno de 2x va a ser igual a 1 medio, o seno de 2x, que es el u, nos da menos 1. ¿Ya? Entonces tenemos que concentrarnos ahora en resolver estas que están acá. ¿Seno de qué ángulo nos da 1 medio? Entonces no se acuerda, 0, 30, 45, 60, 90, 0, 30. Podemos usar esto sin ningún problema. 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4, en raíz, partido por 2, seno y coseno, ¿cierto? ¿Seno de qué ángulo nos da 1 medio? Seno de 30 grados, ¿cierto? ¿Sí o no? Seno de 30 grados. ¿Qué significa esto? Que el ángulo de esta primera, 2x, el principal, 30 grados es, acordémonos, 30 grados es pi sexto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pi sextos. Ese sería el ángulo principal. ¿Sí o no? Sí, profe. Ya, por lo tanto, fíjense ustedes que nosotros, a partir de acá, lo voy a dejar acá, porque ya me pasé la hora, pero lo voy a dejar, digamos, que encontremos la solución general para poder explicarles de dónde aparecen los dos capi y el ángulo en positivo o en negativo, etc. ¿Ya? O, seno de qué ángulo nos da menos 1. Seno de qué ángulo me da menos 1. ¿Cuál sería el ángulo tal que es menos 1? Seno de qué ángulo nos da menos 1. El seno, aquí tenemos pi medio, pi, acuérdense que seno es la proyección del punto sobre el eje Y. Aquí tenemos pi medio, aquí tenemos pi, y aquí tenemos 3 pi medio. ¿Cierto? ¿Sí o no? Estimados, estimados, estimados. ¿Cuál es el ángulo? El ángulo que nos da menos 1. ¿Seno de qué ángulo nos da menos 1? Un pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio, ¿no es cierto? Este puntito, la proyección sobre la proyección de este punto sobre el eje Y, acuérdense que estamos justos parados acá en el menos 1. Por lo tanto, el ángulo principal, de ahí le vamos a agregar el más menos y el más menos, sería 1 pi medio, 2 pi medio, 3 pi medio. ¿De acuerdo?
¿Ya? Ahora, yo lo que les pido es que hagan un círculo acá para que visualicen todos los ángulos posibles y puedan escribir una fórmula que represente todos los ángulos que cumplen con que seno de 2x da pi medio. Y lo mismo les pido que hagan acá, para que visualicen una forma del estilo de lo que hicimos antes, y partimos con esto el día miércoles, revisando este ejercicio. Por favor, ustedes me recuerdan, profe, acuérdense que dejamos un ejercicio sin terminar. Listo, perfecto. Entonces yo retomo acá y lo terminamos. ¿Ya? Porque ya me pasé de la hora. ¿Ok? ¿Está claro lo que hay que hacer? ¿Sí? Ya. Sí, profe. Ya, listo. Nos vemos el miércoles en la madrugada. Ya. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias, profe, chao. Chao, Javi. Chao.